Bendiciones, hermanos, en este servicio de la mitad de la semana. Aquí estamos una vez más delante de nuestro Padre Celestial, agradecidos y contentos por su misericordia, por su amor, por su bondad. Y hay que dar las gracias, enfocarnos, no se olviden, enfocándonos a exaltarle, a bendecirle, glorificarle, despertar un nuevo día. Es una gran bendición. Y sobre todo cuando nosotros venimos delante de su presencia, dándole las gracias por cada día, por cada momento y por cada instante de nuestra vida. Vamos a orar en este día y vamos a ponernos en sus manos para que el Señor nos guíe, nos dirija en su palabra y nos hable su palabra por aquellos que nos están mirando, a ponerlos en las manos de Dios, cualquiera que sea su condición. Les quiero decir, Cristo es bueno, Cristo vive, Él está ahí, está ahí a una oración suya para que Él venga a su ayuda y traiga esa esperanza que tanto posiblemente necesitamos todos. Así es que vamos a orar. Dios de gloria, gracias por la oportunidad que nos da de estar delante de usted, mi Dios, adorando, bendiciendo y exaltando su nombre primeramente. Gracias, Señor, por oportunidades como estas que nos da y que nos está dando a través de estos tiempos, Señor. Para nosotros son grandes oportunidades y sabemos que es usted hablándonos, gritándonos, Señor, a que nosotros respondamos a usted con todo nuestro corazón y vengamos y nos volquemos, aleluya, delante de su presencia, arrepentidos, Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, Señor. Y Dios, aquellos que se han retirado, reconciliarse con usted, Señor. Y Dios, usted está ahí mostrándose, glorificándose, mandándonos esas palabras preciosas de esperanza, las cuales miramos, Señor, aún a través de estas circunstancias. Así es que, Dios, háblenos en este lindo día y que podamos, Señor, captar, entender su palabra. Abra nuestro entendimiento. Quite, Señor mío, todo obstáculo de las vidas, Señor, de nuestras vidas, Dios mío. Cualquier venda de ceguera espiritual caiga, Dios, que esté tapando su luz, su verdad, Señor, que caiga en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios, en sus manos ponemos en este lindo día. En su nombre bendito, Padre, nos disponemos para ser buenos recipientes de su verdad. Amén. Amén. En este día voy a estar hablando en capítulo 5 de San Mateo. Capítulo 5 de San Mateo, vamos a estar considerando los versos 13 al 16. Antes que eso, quiero traer un poquito de introducción y puse como interrogación: ¿cómo miras a Dios? ¿Cómo miras a Dios? ¿Como tu Señor o como, verdad, una varita mágica, como mucha gente lo mira y nosotros posiblemente en un tiempo lo miramos así? ¿Cuánta gente se enoja con Dios por las falsas expectativas y no pensamos en lo que Dios quiere hacer conmigo? Y se dan cuenta, es el enfoque de Dios. Yo creo que Él quiere remover todo aquello que está enfrente de nosotros, que está interrumpiendo, que nosotros mismos, número uno, nosotros mismos ponemos enfrente ¿verdad? Para no mirar su verdad. Y usted puede decir, ¿cómo es que pasa eso? Bien fácil. Y lo puedo decir en lo personal. Nuestra forma errónea, mal preconcebida de cómo miramos a Dios. Y eso es lo lindo de estudiar su palabra. Y es lo que he aprendido en mi caminar. La palabra de Dios que me muestra hasta el día de hoy y el futuro, lo sé. ¿Qué es lo que impide? Porque siempre, no se olviden, va a estar ahí el enemigo, el mundo, pero el mayor enemigo somos nosotros mismos. Y a veces eso, el enemigo le encanta que nosotros pongamos, ¿verdad? La excusa fuera de nosotros. A él le encanta eso, aunque le echamos la culpa a él. Cuando somos nosotros mismos los que estamos a veces impidiendo que Dios nos hable. Puse yo aquí también la idea que tenemos de Dios son las que influenciarán la conducta de mi vida. Las ideas que tenemos de Dios son las que influenciarán la conducta de mi vida.
So, empecé, ¿cómo miras a Dios? ¿Cómo miras a Dios? ¿Ok? Tengan eso en mente, por favor. Número 2, la calidad de mis experiencias de la vida están conectadas a cómo yo miro a Dios. Y esto que le estoy expresando para mí era ajeno completamente. El mirar ahora cómo Dios se está moviendo en mi vida y voy hacia atrás, retrocediendo a mi vida pasada. Y eso es lo que hace la palabra, nos lleva hacia atrás. ¿Cómo creíamos nosotros en Dios? Y cómo creo ahora en Dios. Y creo que la palabra, la que nos va, completamente la que me va a cambiar mi forma de pensar, en mis perspectivas. Ejemplo, y esto pasa mucho en las iglesias cristianas y en el mundo entero. Si Dios es visto como un juez exigente y legalista, que mantendría un registro de cada jota y tilde en mi vida, fíjense, incluyendo cada mentira, cada momento de enojo, cada pensamiento lujurioso, ¿no sería un tormento este Dios? Es muy importante que examinemos eso. Con recordatorios de culpa de mi pecado. Y pensar que nos castigaría en cada oportunidad que tenga. Le digo, son perspectivas religiosas a veces que mucha gente no tiene. Regularmente esto acontece en nuestro trasfondo religioso, de cómo nosotros, yo a lo menos así miraba a Dios, en lo personal. Y yo creo que me identifico con mucha gente, y con mucha gente posible no, porque a lo mejor nunca fueron gente religiosa, pero lo lindo de la palabra de Dios es que nos lleva a mirar el problema de todo ser humano, su condición. Ya sea que en el pasado lo hayamos centrado completamente en la religión, ya en las tradiciones, etcétera. Pero Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere mostrar cómo yo lo estoy mirando, cómo yo lo estoy mirando. Otro ejemplo, o miramos a un anciano, ¿verdad? Que no se le toma en cuenta nada de lo que dice. Mucha gente así mira a Dios. Ese anciano se ignora completamente y él excusa todas nuestras malas acciones. Mucha gente puede tener esa perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, porque no conocen la Biblia. Otro ejemplo, o a un Dios que disfruta una buena negociación. Y le decimos, si yo hago una obra buena, tú vendrás a mi rescate. ¿Y qué más me darás a cambio? ¿Cuánta gente tiene esas ideas? Yo las tenía. Y mucha gente hasta el día de hoy continúan, ¿verdad? Siempre sopesando cuántas obras buenas tengo y cuántas malas. O si yo considero que tengo más buenas, estoy bien delante de Dios. Le digo, ¿cómo miras a Dios? Todo esto yo le digo, ni en cuenta lo tenía en el pasado. ¿Cuánta gente busca copiar a Dios? Dios nos hace a su imagen y a su semejanza. Y después le queremos devolver el favor. Buscamos nosotros hacer un Dios con D minúscula a nuestra imagen. No es como yo pienso de Dios, es como la Biblia lo dice. Todos nosotros, dice la palabra, nos hemos desviado, nos hemos, ¿verdad?, descarriado como ovejas sin pastor. Vamos a la palabra entonces para que el Señor nos muestre en ella qué es lo que Él quiere de nosotros y qué es lo que Él piensa de nosotros, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Eso es lo importante. Y se dan cuenta, toda la vida nos podría tomar para corregirnos, toda la vida. Pero gracias a Dios que hay solución. Mucha gente se desespera, ya tengo, ¿verdad?, 60, 70, no importa, tenga 7 años, tenga 17, 27, 37, 87, Dios siempre va a estar ahí
para venir a nuestra ayuda. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 5 de San Mateo, verso 3. Vosotros sois la luz, 13, verso 13, yo ya estoy en el 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ahí miramos ya nuestro texto. Cómo ser sal y luz a este mundo. Es precioso mirar en la palabra el corazón de Dios, cómo nos habla, cómo nos habla para preservarnos sobre todo, como seres que Él ama, como personas las cuales quiere que disfruten a lo máximo esta vida. O sea, Dios no vino a nuestros corazones para aguardar nuestra fiesta, no se olviden, todo lo contrario. Dios vino a este mundo para celebrar con nosotros la vida. Pero ¿qué perspectiva tenemos nosotros de Dios y cómo miramos la vida que Dios nos ha dado? Esta ha sido la voluntad de Dios. Génesis 1:25 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Estoy parafraseando solamente el verso, no todo completo. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que él había hecho. Eso está en Génesis 2:3. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es lo que la palabra de Dios dice de todo lo que Él hizo y formó. Continuemos. Pero el hombre siempre ha batallado e ignorado su palabra. Y esto lo ha llevado a corromperse. En Génesis 6 miramos juicio sobre la tierra. Cómo se corrompió la tierra y Dios trajo un diluvio sobre ella. Número 2, en Génesis 11, la torre de Babel, la gente inteligente que quiso construir una torre que llegara al cielo, Dios miró y los derribó. Génesis 19, miramos el gran ejemplo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así sucesivamente miramos etapas de la historia del mundo. Para nosotros el mundo, aunque mucha gente no se da cuenta de todo esto, esto es lo que estaba pasando. Y luego Dios levanta a ese pueblo, al pueblo de Israel, a través de Abraham. Y empieza Dios a hablar a través de los profetas a la nación de Israel. Y así continuó Dios hablando y manifestándose a la humanidad. Y específicamente, claro, de ahí después del capítulo 12 de Génesis, cuando Dios levanta a Abraham para que fuera, ¿verdad?, el que representara a Dios en la tierra. Y sucesivamente Dios va obrando a través de toda su palabra. Le digo, todo esto es importante saber cómo Dios a través de su historia, Él se va moviendo y va guiando a la humanidad. ¿Qué es lo que quiere hacer? Son los representantes de ese tiempo, su trabajo y su responsabilidad eran ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero hoy en día, vamos para irnos más rapidito, hoy en día, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En Hebreos 1, quiero leerlo
rápidamente con ustedes. En Hebreos capítulo 1 dice la palabra de Dios, no 11, Hebreos 1, 1 hacia el 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, fíjense, fue cuando el escritor a los Hebreos, que fue aproximadamente, vamos a ponerle unos 2000 años, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire cómo se expresa, por Cristo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Dice, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Cristo, hablando del Hijo de Dios, por el cual en el Nuevo Testamento ahora, en el Nuevo Pacto, está hablándonos el Señor. Yo creo que en el Antiguo Pacto Dios se manifestó para hablarle al mundo antiguo a través del pueblo de Israel. Y Dios hablaba a través, como hemos hablado aquí, como hemos leído, a través de los profetas, como Dios levantó a tantos hombres, ¿verdad? Para Él traer ese mensaje de su plan sobre la humanidad. Y hoy en día nos está hablando a través del Hijo. Esto es muy importante, no se olviden, porque la Biblia se compone por el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es del libro, ¿verdad? Del libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, donde ya empieza Mateo, y luego de Mateo para adelante ya estamos en el Nuevo Testamento. Esto es importante porque, le digo, cómo pensamos de Dios impacta nuestras vidas. Claro, y el conocimiento que tenemos de Él es como vamos a accionar, vamos a actuar nosotros en este mundo. El pueblo de Israel, Dios lo usó y Él trajo promesas, trajo bendiciones sobre el pueblo de Israel, pero lo que yo miro en el Antiguo Pacto, Dios hablaba de una forma más general. Y lo que miro en el Nuevo Pacto, como Dios habla de una forma más individual y más personal. Y eso es lo que estamos tratando de aprender, como Señor, como que se va, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, no me malentiendan por favor, pero como hoy en día tenemos la oportunidad de nosotros experimentarle más personalmente. Wow, Él así quiso trabajar con el Antiguo Pacto, y hoy la palabra es bien clara, está hablando a través de Cristo Jesús, a través del Nuevo Pacto. Y le digo, todo esto, entenderlo de una forma lo más amplia que se pueda, es importante para la iglesia del día de hoy, porque yo escucho tantos a veces ministerios que quieren usar para el Nuevo Pacto, los cuales ya no están en función como estuvieron en el Antiguo Pacto, promesas que se le hicieron al pueblo de Israel, a veces las enseñan como que la iglesia las tiene que reclamar, etcétera. Le digo, aún en la misma iglesia se dan cuenta del problema que puede haber cuando nosotros no, ¿verdad?, entendemos la palabra de Dios como Dios la ha escrito. Él escribió un antiguo pacto y Él escribió un nuevo pacto. Por eso es bien importante que nosotros miremos ahora la voz de Dios en el contexto del nuevo pacto. Muy importante. No dejando claro el pacto antiguo. El pacto antiguo hay tantos principios, ¿verdad?, hacia la obediencia que nosotros debemos de agarrarnos, como pues, Abraham, el gran padre de la fe, etc. Pero quiero continuar en este día para que nosotros continuemos entonces, ¿verdad?, aprendiendo qué tiene que ver este verso que acabamos de leer. Que como el verso 13 dice, el capítulo 5 de Mateo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Vosotros, ahora, claro, está hablando en este momento directamente a sus discípulos. Después, ¿verdad?, aquí si ustedes han mirado, aquí es el principio del Sermón del Monte, y yo hace unos meses atrás empezamos en la iglesia estos estudios del Sermón del Monte, y cómo el Señor viene con este, ¿verdad?, nuevo mensaje
aparentemente, claro, para muchos nuevo, porque todavía estaban ¿verdad?, en el antiguo pacto, y aquí está el proceso al principio ahora para iniciar un nuevo pacto. Entonces todo esto les ha de haber caído a todos los oyentes, y muchos de ellos especialmente que habían perdido la línea del plan redentor del Señor, como un balde de agua fría. Y ahora viene este mensaje. Por eso ustedes leen la palabra de Dios, y Jesús por la mayoría de la gente no fue bien recibido. Todo lo contrario, su mensaje no era aceptado. Los mismos discípulos batallaron. Y todo esto me lleva más allá. Wow, es el mundo espiritual. Él venía trayendo ese mensaje que había sido predicado desde el libro de Génesis. Pero como a través de los años, la gente, hablando del pueblo que Dios escogía, Dios los llamó para un propósito, y ellos se iban y se desenfocaban y se desviaban. Y así lo miro yo hoy en día. Dios quiere ubicarnos en su palabra, que tengamos el concepto correcto de Él, y nosotros nos desviamos. Y lo lindo de la Biblia es que nos lo enseña, nos lo muestra, como decimos en mi rancho, de qué pie cogíamos. Todos los seres humanos, todos podemos caer en esa mentira. Todos nos podemos autoengañar nosotros mismos. Y es mi oración siempre: Señor, no nos dejes caer en ese error y en esa mentira. Hoy en día entonces nos está hablando el Señor a través de su Hijo. No se olviden, su Hijo, de acuerdo al capítulo 8 de Romanos, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros hoy. Aquí la palabra del Señor entonces nos está mostrando cómo Dios nos ama, cómo Dios desea lo mejor. Y Él ha proveído, hermanos, el mensaje para preservarnos, porque esa es la esencia de la sal. Si ustedes lo saben, en los tiempos antiguos era para lo que se usaba la sal, para preservar. Y eso es lo que yo miro en esta metáfora que el Señor está usando. Ustedes son la sal. Eso fue el propósito para el pueblo de Israel y para todos aquellos los cuales el Señor se manifestaba a través de toda la historia. Y ahora nos viene el Señor y les dice: ustedes, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera, ahollada por los hombres. Continúo. Uno de los problemas que a veces tenemos, querer aplicar promesas que fueron para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Nos olvidamos que Dios usó a los profetas para hablar a los líderes de la nación, a la nación de Israel. Y en el nuevo pacto nos está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, y a través de la iglesia de una forma individual y personal. Por eso digo, Dios vino y Él levantó líderes. No me entiendan, por favor, levantó líderes, pero ese líder, se expandía a toda una nación. Era de una forma nacional, a la nación. Y ahora yo miro la diferencia del antiguo pacto. El nuevo pacto es bien personal. Muchas personas tuvieron experiencias bien personales, como David, como Abraham, como Moisés, con Dios. Pero no era la norma. Muy importante. La mayor parte de la nación, que dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel a veces trataba de huir cuando Dios quería hablar. El monte temblaba porque y el pueblo de Israel se atemorizaba, tenía temor y decía: no, mejor tú escucha y tú nos dices lo que Dios quiere hablarnos. ¿Se dan cuenta? Si van a través de la palabra de Dios, se van a dar cuenta cómo hoy en día, el Señor nos está hablando de una forma individual, de una forma bien personal. Me habla a mí ahora hacer.
ser la sal de la tierra. Te habla a ti que me estás escuchando, a ser la sal de la tierra. ¿Cómo yo puedo ser la sal de la tierra? Es lo que puse en mi tema. ¿Cómo ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Es arrepentirnos. Es decir, Señor, perdona mis pecados. Ya, ahí empieza todo. Entrar en la justificación. ¿Has escuchado la doctrina de la justificación? De cómo Cristo pagó por mí. Justificado por medio del sacrificio de Cristo. Creyendo por medio de la fe. Creyendo que Cristo murió por mí. Y ahí empieza todo. Luego viene la regeneración en mi vida. La santificación en mi vida. Justificación, regeneración, santificación. ¿Y qué es lo que estas palabras significan? Es la obra de Dios en mi persona, para Dios empezar a decirme, tú eres la sal, tú eres la sal. Muy importante. ¿Qué es lo que hace el Señor? De un estado putrefacto, corrupto, descompuesto, viene a ser, ¿verdad?, quien me da ahora la purificación, la santificación. Fíjense, para ser santo, para ser de lo más vil y menospreciado, ser santo, ser hijo de Dios. Y luego ahora, ya cuando habla de ser sal, es ser responsable de hacer la diferencia en este mundo. De hacer la diferencia en este mundo. Esto es lo que Dios salva. Me preserva para que yo sea ahora un medio, un viaducto de preservación. Me preserva a mí para que sea un medio y un viaducto de preservación. No tienes que creer en Dios para tú sobrevivir y vivir y existir. Hay mucha gente que ni siquiera creen en Dios. Viven, ¿verdad? 80, viven hasta 90 años y hasta 100 años. He escuchado de gente. Les digo, tenemos que, por eso, tener una perspectiva diferente de Dios. Porque mucha gente piensa que porque esta gente vive muchos años, vivieron vidas agradables a Dios, lo cual nos damos cuenta que no. Es simplemente Dios permitiendo que la gente viva, experimente este mundo y un día diga, wow, ¿por qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Y eso es lo que Dios nos quiere decir. Pregúntate, ¿para qué estoy en este mundo? Dios quiere que tú seas sal, pero tienes que empezar ahí, arrepintiéndonos. Yes. Somos sal para preservar. Hubo en el tiempo antiguo de muchas formas que se usaba la sal para comerciar con ella, intercambio, pero para mí, aquí el Señor está hablando para preservar. La carne, se le echaba la carne en aquellos tiempos, no había refrigeración y de la forma que hacían que esa carne se preservara por tiempo, más tiempo se le tenía que ungir y untar con sal. ¿Cómo estás viviendo tú en este día? ¿Estamos siendo instrumentos de preservación o de corrupción? ¿Ves? Piénsalo. Estamos viviendo en un mundo que tiene tantas ideas, tantos hábitos y adicciones. Sea cual sea el trasfondo, así estamos viviendo. Una nación donde el aborto se hace legal. Un mundo, más bien, no una nación. Un mundo entero en el cual, ¿verdad? El aborto se hace legal, lo cual es matar a un ser humano legalmente. Increíble. El sacramento del matrimonio se está perdiendo. Ya es la unión libre. Ya cada quien puede vivir como viva. Les digo, ¿qué perspectiva tenemos de Dios? Pensamos que viviendo así estamos, ¿verdad?, siendo instrumentos de preservación. Piénsenlo. Yo solamente estoy poniendo ahí, ¿verdad?, estas palabras, ¿verdad?, y estos estilos de vida para que nosotros nos preguntemos. Matrimonios, ¿verdad?, del mismo sexo. ¿Eso agrada a Dios?
No quiero entrar en detalles, simplemente pregúntense. Drogas, alcoholismo, adulterio, fornicación, y creemos en Dios, Ahora, yo no me asusto de todo esto que le estoy diciendo, no me asusto, es un mundo en el que estamos viviendo, pero sí preguntémonos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Soy sal? ¿O estoy siendo destrucción? ¿Soy sal o estoy siendo corrupción? Dios me ha puesto para que seamos sal. Ustedes ven hoy en día cómo el mundo está y cómo íbamos en cierta forma y cómo vamos. Yo digo que ya, ¿verdad? Con todo esto vamos a agarrar la onda con lo que estamos experimentando. Créanlo que la mayor parte del mundo va a pasar esto y posiblemente, yo no quiero ser pesimista, pero quiero ser realista. El mundo va a continuar. Pero tú que estás ahí, no te olvides, tú que estás ahí puedes hacer la diferencia. Dios, tú diciendo, Señor, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy en este mundo? Hay ahora tanto, ¿verdad? Tráfico sexual con niños. Increíble. Pónganse a pensar. Esas personas que están haciendo todo esto y a veces creen en Dios. Personas que están matando gente, que están haciéndose millonarios y ahora, bueno, usando todo esto para, según venir y ayudar a la gente ¿verdad? Con dinero corrupto, etcétera. Nos damos cuenta, o sea, no porque hagamos caridad, creamos que wow, estamos bien delante de Dios. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Queriendo negociar con Dios, como hablaba al principio? Oh, cómo necesitamos de Dios. Hay tantas cosas, tanto divorcio, también tanta gente que ha sido dañada y por ello huye de Dios, ha perdido seres queridos y se enojan con Dios, como hablaba anteriormente. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué creemos que porque ya estamos en este mundo, Dios tiene que guardarnos y preservarnos, no importa cómo vivamos nosotros? No es así. Mire, vaya a través de toda la palabra de Dios. No es así. Dios está en su trono, Dios está obrando. Y yo creo que lo que más nos aparta de Dios, lo que más ¿verdad? Nos desenfoca de Dios es eso, nosotros mismos. Nosotros mismos. Porque yes, el enemigo tiene poder, el enemigo tiene poder, claro que tiene poder. Pero el enemigo tiene el poder el cual ustedes y yo le damos. Número 1. Manipula y todo, pero todo, entramos en su manipulación, entramos en sus mentiras porque nosotros no nos estamos preparando. No estamos viendo la palabra de Dios para decirle, Señor, ¿qué es lo que usted quiere de mí? ¿Se dan cuenta? Continúo entonces, así voy a dejar esa parte, 14 y 16, ahora del capítulo 5 de San Mateo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí miramos una de las declaraciones más asombrosas y extraordinarias, ¿verdad? Hacia el cristiano. Tú eres la luz. Miren lo que puede hacer un ser humano. Tú eres la luz del mundo. Una gran responsabilidad, no para tomarlo con mucho orgullo, ¿verdad? Carnal, no, sino decir, Señor, wow, qué responsabilidad tan preciosa, tan hermosa, que solamente se puede llevar a cabo, no se olviden, a través de Él y solamente de Él. Continúo. Esto puede sonar aún, me adelanté un poquito. Lo primero que aprendemos es que el mundo está en tinieblas, que en parte, ya lo miramos anteriormente con los ejemplos que le di, cómo las prácticas que se están llevando a cabo, la corrupción del pecado y la práctica de él, del mismo pecado, es lo que forma estas tinieblas. Pero cuando viene la luz, las tinieblas se van.
esto puede sonar un poco contradictorio y puede decirnos, wow, ¿cómo puede ser posible todo esto? Ya. Escuchen, ¿por qué? Porque estamos viviendo, ¿verdad?, en un mundo de tecnología, en un mundo de ciencia avanzada, en la era de la iluminación y del conocimiento. Pero todo esto, ¿cómo nos está a veces encandilando? Y dije contradictorio porque podemos decir, wow, estamos viviendo en una era, ¿verdad?, moderna, de ciencia, de tecnología, etcétera. Pero digo una cosa, la palabra dijo y dice que esto en los últimos tiempos iba a avanzar. Pero ¿cómo lo estamos usando? ¿Cómo lo estamos usando toda esta tecnología, toda esta ciencia? ¿Ustedes se dan cuenta? En parte, posiblemente esto que está pasando es por, ¿verdad?, querer avanzar. Las armas biológicas, etcétera. No lo sabemos. Aquí yo no soy experto en nada de eso y no me interesa eso, pero cosas vamos a ser afectados por todo lo que el mundo esté queriendo descubrir más y más, especialmente cuando nosotros nos ponemos a la luz de la palabra. Todo esto, claro, Dios lo permite que pase, Dios lo permite. Dios permite todo. Dios permite, no es que lo está provocando, Él lo permite. Que el ser humano camine y que piense, ¿verdad?, que está viviendo bien. Y que nosotros mismos nos vamos a balacear los mismos pies nuestros con las experiencias que hacemos en la vida. Para mí todo esto, si no lo usamos bien, nos va a encandilar. La luz que el mundo, la iluminación del mundo, de la ciencia, de la tecnología, nos va a encandilar, nos va a cegar a no mirar la luz de Jesús, a no mirar la luz de Dios. Si no tenemos cuidado, si no miramos cómo se maneja todo esto, porque la tecnología la estamos usando aquí, gloria a Dios, la estamos usando de la forma correcta, pero ¿cuánta gente lo está usando de una forma incorrecta? Es el mal uso de lo que Dios hace bueno. Miramos al principio, Dios todo lo hizo bueno, pero nosotros no. Es la mala práctica, lo cual es conforme a nuestra filosofía, a nuestro conocimiento y a nuestro entendimiento, y no en la voluntad de Dios. Es como nosotros usamos todo esto, cómo lo manejamos. La Biblia es atacada, los principios y valores bíblicos son rechazados, se niega la existencia de Dios, cada persona hace lo que quiere. Esto nos lleva a pensar lo que la Biblia dice: el mundo está en oscuridad y necesita la luz de Jesús. El mensaje para los discípulos de Jesús y para nosotros hoy es ser la sal de la tierra y es ser la luz del mundo. Este tema es importantísimo porque normalmente subraya la eliminación de la oscuridad en el desarrollo de la historia bíblica y teológica. La luz de Jesús elimina la oscuridad. Que no importa dónde te encuentres, que lo que hayas hecho, llega Jesús a tu vida y toca la puerta de tu corazón, no lo ignores. Dice la palabra de Dios en San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 14:46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Viene el mensaje de Jesús, viene el mensaje de la luz. Y les digo una cosa: la gente escoge vivir en tinieblas. Las prácticas del estilo de vida de pecado que se vive es decisiones que nosotros los humanos tomamos, no se olviden. Podemos echarle la culpa al enemigo, podemos echarle la culpa a nuestro antepasado de cómo me hirieron, de cómo me lastimaron. Yo sé que hay mucha gente que está enojada porque los seres queridos más cercanos a sus vidas fueron los que los hirieron más, y lo siento mucho, de veras. Es terrible el pecado. Pero lo miramos en la vida de José.
En Génesis, el hijo de Jacob, todos sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Y lo querían matar, sus mismos hermanos. Pero ¿qué les dijo José al final? Ahí está en la palabra de Dios. Lo que ustedes quisieron obrar para mal, Dios lo volvió para bien. ¿Saben por qué? Porque se arrepintieron. Se arrepintieron y José obró conforme a la voluntad de Dios. O sea, puede haber en nosotros tanto dolor, tanta aún amargura, y que no podemos identificarnos con Dios personalmente, qué es lo que Dios quiere. Le digo, esto es importantísimo, creer que Dios quiere dialogar conmigo personalmente, conmigo, con Jaime, con usted que está ahí enfrente. Personalmente Dios quiere tratar. Me va a costar si yo tengo heridas del pasado, de gente que yo esperaba que me quisieran y me dañaron. Y como lo siento mucho, de veras, todos hemos experimentado eso. Pero Jesús es la luz que viene a alumbrar esas tinieblas que afectaron su vida y quiere llevarlo a ser la sal y a ser la luz del mundo. Quiere que experimente y que disfrute esta linda vida, pero para ello tenemos que rogarle, a veces suplicarle. No va a ser fácil. Mucha gente testifica con mucha facilidad, ¿verdad? De cómo Dios obró en sus vidas, y no lo dudo. Dios obra, Dios es Dios y hace milagros, pero en mi vida ha sido procesos a veces de clamor, de gemir, de súplica para salir a veces, ¿verdad? De patrones viciosos que hemos nosotros hemos hecho en nuestras vidas, y que el enemigo los ha profundizado porque le hemos permitido. Pero hasta aquí Dios nos trae entonces el mensaje de esperanza, el mensaje de paz. Yo, a la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Después será luz para aquellos que están en tinieblas. Estar en tinieblas no es el fin, no se olviden. Pero si permaneces en tinieblas, va a ser tu fin en las tinieblas. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. Quiero leer una porción en Efesios y así ir concluyendo en este día. Capítulo 5, dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en loor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que son chistes que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Se dan cuenta? En todo esto participamos, pero ya no, gracias a Dios. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos
del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta todo lo que la palabra nos enseña aquí? Y todo este placer que el ser humano busca es para tratar de saciarse. Sin embargo, está provocando más hambre a esos deseos de la carne. Es el Espíritu Santo el que viene a saciar nuestra vida. Individualmente, personalmente, cuando recibes a Cristo en tu corazón, te va a ayudar para que tú, si estás practicando algunas actividades de las que acabamos de leer, sean rotas en el nombre de Jesús. No te olvides, no hay imposible para Dios. No importa qué tan profundo estés, Dios está aún más profundo para sacarte y traerte a su luz, traerte a su verdad y vivas una vida conforme a la voluntad de Dios. Él quiere mostrarte su voluntad. ¿Qué perspectivas tienes de Dios hoy? Piénsalo, medítalo. Esto es lo que Dios quiere para ti, que seas sal, que seas luz y que ilumines a tanta gente, que es el viaducto, el canal de preservación y no de corrupción. Tú solo no vas a poder. Tienes que decirle a Cristo: ven a mi corazón, lléname con tu Santo Espíritu, Señor. Yo quiero. Lo único que tienes que hacer es querer y creer en el mensaje de la cruz, que Cristo vino para vencer las fuerzas del diablo, para romper el pecado en ti. Para eso vino Jesús y darte la victoria y disfrutes en realidad de esa vida. Vivir en pecado y estar practicando el pecado, no te olvides, te va a llevar más y más a la perdición. Y no es lo que Dios quiere. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y quiere liberarnos de toda corrupción y quiere santificarnos para Él. Así es que si no le conoces, dile ahí donde estás: Señor, ven a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, te lo ofrezco, estoy cansado del pecado. Y Señor, te lo entrego en este momento y recibo a Cristo en mi corazón, recibo tu Santo Espíritu para que me ayude a vivir esta vida que yo sé que sin tu Santo Espíritu es imposible. Pero lo que para el hombre es imposible, para usted es posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hiciste esta oración conforme a lo que dice la palabra y conforme a lo que tú propusiste en tu corazón, viene a ser un hijo, a una hija de Dios, viene a ser sal y luz de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde y saludos a todos y nos miramos la siguiente ocasión. Amén.